Estamos en nuestra clase de orientación y exportación. Vamos a empezar con los métodos para obtener el valor imponible. Vamos a establecer cómo se valora el método del valor imponible, cantidad valorar, condición de pago a nivel comercial, los momentos, cuando hay que ser realizable, cuando hay peso oficial, cuando es inventario común, cuando se exporta mercadería fraccionada. Esto lo vamos a ver en unos instantes. En breve vamos a empezar a establecer esta materia con el punto a partir la segunda parte de la materia que venimos ya desarrollando a lo largo del año pasado. Bueno, vamos a volver vamos a volver a presentar la pantalla entonces. Bueno, vamos a ver el precio de la mercadería, el momento cuando te asiste el precio, es el momento de la facturación, el cierre de venta. Una pregunta que se hacen muchos, ¿qué hacemos si la mercadería tiene precio revisable? Entonces nosotros vamos a tener un precio de bolsa. Vale, vamos a tener que valorar qué pasa si cargo menos mercadería de metro o en 60% embarque. Todo eso lo vamos a ir desarrollando. Ay, buenas tardes para usted. Bueno, vamos a arrancar entonces con Expo, tranqui nomás, le vamos llevando. Y lo de Info ya lo damos por concluido, ¿no? Pero vamos a hacer el manual de práctica, después le voy a pasar. ¿Cómo estuvo en su tiempo, en su tiempo? Bien, profe, bien, Bien. todo bien. Vamos a ir, ¿Usted? pero bien, bien, gracias a Dios, bien. Pero vamos, arrancamos. Sí, Usted toma nota cuando algo no entiende, me pregunta y yo corto y le aviso. vale. Bien, entonces nosotros vamos a empezar hoy así como veníamos viendo con IMPO, son similares las materias. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ver la parte de Expo que nosotros necesitamos para el examen, qué debemos saber para el momento de valorar los ejercicios. Porque en la teoría nosotros vamos a encontrar que en exportación se rige todavía por un régimen de valor de mercaderías, no por una noción positiva, sino por una noción teórica basada en la ley 2415, en el articulado del Código Aduanero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos estos tres conceptos principales que habla acá, que es el precio de la mercadería, aceptado por el servicio aduanero, que debe darse en condición FOB. Si no lo vendemos en condición FOB, FCA, que sería lo mismo que FOB.
el valor imponible, no hay que confundir con valor en aduana. En Expo no es igual a Impon en el sentido de que nosotros tenemos que evaluar al momento de liquidar los tributos si los derechos ya están incluidos en el valor de exportación. Entonces ahí generalmente se tiene que aplicar un coeficiente que ya vamos a ir viendo en la práctica para sacar los derechos para después luego pagar los derechos. Suele ocurrir que en algún ejercicio están incluidos los derechos, nosotros debemos sacar. Por ley deben sacarse. Y después habla de la base imponible. La base imponible es la que establece el despachante de aduana una vez que hace la valoración en aduana, estableciendo que así como en IMPO era CIF más ajuste a incluir menos ajuste a deducir, es igual al valor en aduana. En exportación va a ser FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos los insumos temporarios. ¿Por qué los insumos temporarios? Porque generalmente las exportaciones pueden tener insumos que se trajeron en régimen temporal para dar un mejoramiento al producto, un envasado, y el valor de ese insumo se incluye en el valor de la mercadería exportada. Usted como despachante va a tener que hacer un ajuste a deducir de estos insumos porque el insumo temporario, una importación temporal entra con una finalidad y con un plazo, que es el de salir en el mismo estado o bien transformado, y el valor en exportación de estos, como estos insumos no pagan tributos, sino garantizan, cuando salen con la mercadería exportada, no debe incluirse su valor en el valor de la exportación debido a que no pagaron tributos, no son insumos a consumo. Por lo tanto, el valor de estos insumos deberán deducirse. ¿Cómo se hace en la práctica? Nosotros lo ponemos como ajuste a deducir en exportación. Dice que prestar atención, que muchos no hacen esto, es decir, forma parte del FOB, del costo sí, pero al momento de llegar al valor imponible usted va a tener que deducir los insumos temporales porque si no desvirtúa el régimen, que ingresa sin el pago de tributo y debe salir en el mismo estado o bien transformado, pero su valor no debe estar incluido en el precio de la exportación, ya que no se pagó nada por este insumo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, la primera base que en exportación debemos nosotros llegar es a la condición de venta FOB. Espera un ratito que voy a poner a mi pitbull ahí en silencio. Bien, reactivamos entonces. Eh, el derecho de exportación es muy importante. Una cosa que vamos a aclarar, así para aclararle, cuando usted escucha la palabra retención a la exportación, y muchos dicen, no, me cobran derecho y retención es la misma cosa. El derecho es una retención, te retiene un porcentaje por exportar la mercadería. La retención o derecho de exportación es lo mismo. Entonces nosotros eso tenemos que tener en cuenta. El derecho de exportación se cobra sobre un hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible? La venta de una mercadería de contado entre un exportador y un importador no vinculado, y la acción es la fecha de factura, es el momento imponible. El hecho es la venta, el momento es la factura en sí. Y el valor imponible es cuando nosotros cargamos en el sistema, le hacemos los ajustes y se da el momento, se da el valor imponible. Tenemos un hecho que es la venta está grabada. Cuando nosotros cerramos la factura y cargamos en el sistema, se produce la venta, el hecho, es la venta. La venta es la exportación definitiva de un producto. Acá siempre cuando nosotros vamos a hablar en exportación e en importación, usted acuérdese que todos los ejercicios que usted realice va a ser todo a consumo, todo a consumo, o sea, todo para la liquidación de tributos de exportación o de importación. Van a dar ejercicios definitivos. Entonces nosotros por eso tenemos que hacer hincapié en los cálculos que nosotros venimos haciendo. Por eso la próxima clase vamos a abocarnos a resolver esos tres ejercicios que yo le envié, ¿se acuerdan?
Así que no son muy difíciles esos ejercicios, porque a usted le van a tomar 5 y 5 de cada uno, vamos a suponer, de esos que le mandé. Y usted va a tener que, tiene 2 horas para resolver esos 10 ejercicios. Y para que usted se siente, no esté nerviosa, entonces nosotros tenemos que solamente practicar una vez que la teoría también es importante saber, pero al momento de realizar la práctica, porque cuando usted vaya a rendir, va a rendir por separado. Exportación por un lado, importación por otro lado, todo teoría. Régimen por otro lado, teoría. Sistema, teoría. Cuando llegue a valoración, usted va a tener, lo sumo, un par de preguntas sencillas y después le van a tomar ejercicios simples. Pero los ejercicios simples hay que leerlo y usted tiene un máximo de, si son 20, si son 10 ejercicios, tiene máximo 10 minutos para cada uno. 15 minutos, 12 minutos para resolver el ejercicio, ¿ve? Entonces, por eso tenemos que tener práctica en ese sentido. Los de IMPO van a ser más sencillos, pero los de EXPO lo que son más complejos en el sentido de que por ahí tienen los derechos incluidos, por ahí tienen insumos temporarios incluidos y usted tiene que sacarlo, a veces uno se olvida. Entonces, el derecho de exportación es la retención. Para que se pague derecho tiene que haber un hecho imponible que es la venta, consumo entre un exportador y un importador no vinculado entre sí de un producto que va para consumo para siempre. Es decir, sale, se vende para siempre, para su uso en el exterior y no retorna nunca más. Un momento imponible es la fecha que fija el monto de la mercadería por un precio unitario y le da un precio total. Y sobre eso, sobre ese momento imponible que es la fecha de factura, se produce el derecho de exportación al momento de cargar en el sistema informático que produce el valor imponible, mediante el mecanismo que el despachante, el técnico, en este caso el despachante, el profesional debe saber aplicar, que el sistema lo va a realizar por usted, pero hay cosas que va a tener que cargar usted, por ejemplo, los insumos temporales, hay una parte donde dice hay insumos temporales, va a tener que poner todo el monto y el sistema le deduce automáticamente. Dice que la exportación es una operación puede ser regular o irregular. Irregular sería una operación que es de contrabando. También se le dice irregular cuando se hace una operación de exportación de un producto por única vez por accidente. Pero acá cuando habla de irregular, ¿por qué irregular? Porque hay que valorar la mercadería de contrabando o mercadería abandonada a favor del Estado, o mercadería en rezago, mercadería sin titular conocido. Esto se le publica por boletín oficial. Si nadie se presenta para exportar la mercadería, esto va a venta, ¿vio? Por eso son exportaciones irregulares, irregularidades dentro del sistema. En general, el opcional se da solamente para una operación. La base imponible, que habla acá, la base imponible es FOB, más ajuste, incluir, menos ajuste, deducir, menos insumo temporario, es igual a la base imponible. La alícuota, estamos hablando del derecho, y el tipo de cambio es en dólares. El pago de los tributos que graban la exportación siempre va a ser para consumo. Es antes del libramiento. En este caso se hace toda la tramitación en el sistema con la factura y todos los documentos. Usted paga los tributos, le otorga en canal, presenta el sobre verde con toda la documentación, se controla todo esto y a partir de que la valoración y la clasificación está bien hecha, en el lapso de 3 días contado a partir del día siguiente al libramiento, el derecho de exportación puede ser al valor en específico. Es decir, que usted paga los tributos, presenta la documentación, eso puede darle canal verde, rojo, naranja, pero se produce el libramiento. El libramiento es una vez que la mercadería está pagada y la documentación eh, está en manos del despachante, canal verde, y tiene que presentarla al lugar de carga, o naranja o rojo cuando se presenta a la aduana con el sobre, porque ellos llevan el canal rojo o naranja. Nos presentamos en el lugar de carga y a partir de ahí, cuando la mercadería sale, a los 2 días se hace el cruce, el ATA realiza el MANE, el manifiesto de exportación, hace la parte de agente de transporte,
y a los 2 días se carga el cumplido. A usted se le da el documento de transporte, se encargo, en caso de ser vía acuática, le da los BL, que usted tiene que anexar a la documentación para digitalizarla, o la guía aérea, y eso se anexa al sobrecontenedor y se tiene que hacer como depositario fiel y se tiene que subir todo vía informática al centro de control de la aduana, todo el legajo completo y el sobre por eventuales pérdidas del sobrecontenedor y todo eso. Ese libramiento se da una vez que usted haya pagado los impuestos. Hasta acá estamos, ¿entiende? Bueno, el derecho de exportación podrá ser al valor en específico. El específico no se usa más. Eso ya era en la antigüedad, que era por kilo, por metro. Bueno, eso ya no. El derecho a exportación es un porcentaje por el valor imponible, siempre que el derecho no esté incluido dentro del valor imponible. Entonces, a efecto de determinar el valor imponible de la mercadería de exportación, debe tenerse en cuenta 5 elementos a saber. Nosotros vamos a ir viendo los 5 elementos, ¿no? Primero, el precio. El precio de la mercadería debe ser en condición FOB, que es lo ideal, ¿no? Para vía acuática o aérea, o FCA para vía terrestre. Lo que puede confundir un poco a todo aquel que estudia la valoración de esto es que el código todavía no se actualizó en cuanto al año que fue establecido este régimen, que fue en la década del 80, cuando todavía los 530 existían, según el 735 y 736, era FOD o FOR, FOB, FOD o FOR, porque el FCA no existía todavía. Entonces, pero no hay que confundirse esto. Lo que está diciendo acá que es FOB o FCA, Free Carrier, para vía terrestre, está diciendo que según la vía nosotros vamos a declarar en la factura el Incoterm correspondiente al transporte por el cual sale, de acuerdo a la época que estamos valorando, que es en la de que estamos en esta época. Pero hay que saber diferenciar porque antes no existían esos Incoterm y va a encontrar usted en el código que están estos Incoterm, pero hay que saberlo, no darle bolilla, pero saberlo. Y no se puede valorar más foto y foro, sino que ya es FCA. ¿Cuál es uno de los puntos que usted tiene que saber? Que en el sistema va a cargar FOB, eh, le va a pedir el Incoterm de factura, pero va a ser FOB lo que usted está declarando. Porque parece que fueron reemplazadas en el 1990. Bueno, vamos a hablar un poco del precio. Cuando el artículo 735 del código establece que el precio de la mercadería es un precio de contado. Usted tiene su apunte, márquele este punto. Primer punto es de contado, SWIFT bancario. No significa esto que haya instrumentos de pago dentro de estas operaciones. Eso es muy importante que usted sepa como despachante de que puede haber instrumentos de pago como carta de crédito, orden de pago, cobranza documentaria, todo de contado, ¿no? O documentos negociados, o bien puede ser un SWIFT bancario, es decir, un depósito que ellos establecen que es una parte del pago al embarcar la mercadería y la otra parte al recibir los documentos para realizar el despacho anticipado de importación en el país de destino de la mercadería. Eso lo establecen los compradores y vendedores. Pero para nosotros, el precio debe ser de contado. Pero también puede surgir que en la factura dice con pago diferido también. Diferido quiere decir que no por eso no se va a hacer la exportación. Diferido es que se va a pagar con un atraso de 30, 60 o 90 días, que son 3 meses el máximo establecido por la aduana. ¿Por qué se hace esto? Porque generalmente ya hay confianza entre comprador y vendedor y el importador no tiene el dinero para pagar la mercadería. Hasta acá se va a entender, pero se sugiere que se venda de contado la mercadería, ¿no?
Y acá es decir, que los intereses por pago diferido, marque ya los intereses por pago diferido, porque yo le hablaba de el tema de que si se vende en pago diferido, diferido quiere decir que a 30 o a 60 o a 90 van a surgir intereses por el tiempo en que uno está perdiendo en cobrar la plata. Entonces, esos tres meses, el 1% o 3% de interés van a cobrar porque es plata o tiempo que está perdiendo el exportador después del producido de la mercadería para poder cobrar esa plata. Hasta acá vamos bien. Pues le escucho muy bajito por eso. Eh, Sí, sí, no, yo igual le voy a hablar más fuerte porque sí, mi señal se baja. Bueno, los intereses, entonces marcamos acá en el apunte, los intereses por pago diferido se deben deducir si están incluidos. No forman parte del valor imponible. Lo mismo que las bonificaciones por pago anticipado. Si a usted le pagan de contado anticipado, usted le hace un descuento, bonificación es un descuento por pagarle anticipado. Este descuento que se hace en la factura se lo hace el exportador al importador, pero la aduana no acepta esto, sino que ese descuento debe volver a incluirse. ¿Por qué? Porque en la metodología del pago del precio de contado es el pago anticipado, lo que lleva es a que pueda desvirtuar el valor real de la mercadería o se pueda disminuir el valor real de la mercadería por este incentivo que le produce el importador de pagarle antes la mercadería. Entonces, en la condición de contado se establece que se debe incluir nuevamente este descuento solo en la valoración aduanera. No deben ser tenidos en cuenta al momento del valor imponible, es decir, hay que sumar nuevamente esos descuentos por pago anticipado. Ojo, si usted vende de contado y hace una bonificación por nivel comercial habitual en el momento que usted está vendiendo, por cantidad o pago por nivel comercial, mayorista, minorista, revendedor, nivel comercial, forma de pago, o sea, pago contado, y cantidad, porque le compra por cantidad, esos tres están aceptados, siempre en el momento del cierre de venta, pero no por pago anticipado, porque si no desconfía la aduana de que ese incentivo pudo haber producido una subfacturación o una rebaja del precio, entonces debe incluirse nuevamente en lo que corresponde a la valoración del despacho para el pago de tributo. Entre el comprador y el vendedor sí va a haber una bonificación entre ellos. Bueno, dice que el precio debe surgir de una transacción de venta entre independientes, dos personas que no estén vinculadas. El artículo 742 del Código Negro dice que se debe ver detalladamente más adelante este punto de la vinculación, que entre las partes tampoco puede ser que se rechace el valor de exportación por solo hecho de que se esté vinculado, no, no es un hecho, pero sí ya puede ser no un atenuante, sino un agravante que haya vinculación, porque eso también ya lleva a que puedan desconfiar del precio que está. Por ejemplo, usted vende de contado, le paga anticipado y están vinculados. Eso ya da dos motivos ya para sospechar de que se ha viciado el precio de la exportación y debe demostrar usted por valor y criterio de que hay en aduana exportaciones entre no vinculados más bajas que la que estoy exportando yo. Para no producir ese tipo de problema no debe haber vinculación, o al menos que el que compre sea un tercero en nombre del vinculado, porque si no, por lo general, si está vinculado, compra un tercero a nombre del vinculado para que no se desestime el precio o la base idónea de valoración. En Expo son más complejos los
la parte de la verificación de valoración de la aduana por el hecho de que usted, el despachante, tiene total y vamos a decir, tiene todo el control sobre la factura de exportación y el precio, tiene conocimiento del precio y lo que está realizando. Entonces sabe, no es que acá puede ignorar que no sabe, sino que sabe lo que se está cargando, porque él tiene contacto directo con la mercadería y con el que produce la hierba, el té, la madera. Él está, prácticamente conoce el producto porque, vamos a decir, palpa el producto. Se va a la empresa, se va al lugar donde está la mercadería y conoce si es de primera, si es de segunda, si es de tercera calidad, contrachapada. Uno sabe que es té verde, té común, él sabe cómo es el proceso. Entonces uno, con esa información uno carga en el sistema con tranquilidad, sabiendo de que el valor que se está declarando es el valor de la mercadería, de acuerdo al proceso de elaboración. No es lo mismo elaborar té para el mercado interno que elaborar té para exportación. Tiene otro secado, tiene otro proceso de elaboración, tiene otro proceso de cuidado, otro proceso para darle ese color distintivo rojo del té o verde. Tiene otro proceso que se pasa por aire caliente y debe pasarse por una caldera que le tira vapor y bueno, y eso es lo que hace después que se oxide el té y el proceso de oxidación lo que le va a dar es el color al té, no tanto el sabor, sino el color, porque el té nuestro se exporta a Estados Unidos. En Estados Unidos se trae el té de Sri Lanka que tiene el sabor fuerte y entre los dos el color y el sabor, se hace una mezcla, se hace un polvillo especial y se vende como té instantáneo en Estados Unidos y está compuesto por dos productos, por el mismo producto pero de dos países diferentes. El té de Misiones, que le da el color rojo, distintivo al té, fuerte y ácido, y el sabor lo da el té de Sri Lanka, la India, de los países productores de té, que son y la India, Sri Lanka y Pakistán. Entonces, el 735 habla del precio. Usted lo que tiene que responder al concepto de valor teórico, lo que le hablaba hoy, se acuerda del código aduanero. Acá el valor, pero lo que hay que tener en cuenta es que todos los tealeros venden la tonelada del té al mismo precio. Eso está establecido por sindicato que los tealeros no pueden subir. A lo sumo, vamos a suponer Urrutia, vamos a suponer que Don Basilio, Urrutia, Casafuente. Casafuente vendió, bueno, y los ingleses, vamos a poner Urrutia, vamos a suponer que Urrutia, Tealera Don Basilio y el Vasco, le compran a los productores al mismo precio la hoja de té y si van a exportar, ellos se ponen de acuerdo para que vender lo máximo que pueden subir es en un 5% o un 5% más de acuerdo a la cantidad que le compra del exterior, pero no se pasan en el precio. O sea, entre ellos controlan el valor del té, ¿entiendes? O sea, que entre ellos saben el valor de facturación del té. Vamos a suponer que se venden 1.200 bolsas de té de 50 kilos a 35.000 dólares. Y el otro vende a 37 y el otro vende porque ya uno vende con la marca puesta, el otro vende un saco de tela y el otro vende el té eh, como es con la marca y con una doble costura. Bueno, todos tienen, vamos a poner 36.000 dólares y 36.000 dólares no pasan de ahí. Es decir, no se pasan, más o menos se manejan en $1 o $2 de diferencia nomás por las 1.200 bolsas. ¿Entiende cómo es? Entonces ya se sabe ya el valor. Entre ellos se controlan para que no haya problemas al momento después de la valoración. Ellos se ponen de acuerdo, como los madereros, los que venden madera, todas las empresas se reúnen y
ponen un precio para exportar el producto, salvo que sean productos que sean hechos a medida. Por ejemplo, vamos a suponer que viene en Argentina una empresa de básquet de Estados Unidos, un equipo de básquet y pide parquet acá a El Dorado o a Oberá o algún aserradero grande, vamos a poner Borman, y le piden que le fabrique de cierta manera, de cierto tipo de parquet, cuatro o cinco modelos diferentes que van a ir en cuatro o cinco contenedores. Entonces ahí tiene un precio diferenciado de los otros porque hay que ver el nivel, la calidad, si es para entrenamiento, si es para una cancha oficial, si es para, ¿me entiende cómo es? Entonces, de acuerdo a la mercadería, la calidad de primera, de segunda, de tercera es el valor de la mercancía. Pero en el caso del té, de la yerba, o de productos que van envasados, tienen un precio y todos se ponen de acuerdo porque nadie va a cobrar más que, pues si no, te van a tener problemas en cuanto a la valoración después, pero así como Urrutia vendió tanto y ustedes tanto, acá pasa algo. La competencia existe, pero cada uno respeta a sus clientes, ¿no? Cada uno respeta el que debe mantenerse a raya. El código desarrolló el concepto de valoración con un criterio análogo al de importación, es decir, sabe, el código se basó, ya que no había un sistema clásico de exportación propio, entonces lo que hicieron ellos evaluaron cómo se valoraban importaciones y se estableció un método parecido. Entonces, la primera forma de valoración es del precio pagado o el precio facturado y en base a eso, entre comprador y no vinculado, más a los ajustes, menos el insumo temporario sería el valor imponible. Es entonces más o menos parecido a lo que se hacía en importación, pero solo que con una noción teórica, no una noción positiva, es decir, no hay un GAT acá que, ¿me entienden? Como, esa es la única diferencia. No hay un GAT, un sistema internacional que dice esto se hace así, sino que acá nosotros copiamos del GATT el artículo uno 2 3 4 5 6 el artículo uno 2 3 5 6 7 y lo aplicamos para esto. Pero por lo general el más importante sería el artículo 735 que vendría a ser como el uno, es decir, el valor será el valor FOB, el valor FOB de factura entre uno no vinculado y de contado para el pago de los derechos. Eso es más o menos lo que dice acá en el código. Desarrolló un concepto de valoración análogo al de la materia de importación, creando un sistema que permite efectivos derechos y tasas sobre el valor imponible. Una cosa que aclaro, no se puede declarar en la factura de exportación el IVA, ningún tipo de impuesto. Por eso, dice, la factura de exportación deben indicar que no contiene el IVA incluido en la factura. Factura exenta de IVA, debe decir, en la factura de exportación. Sí o sí. Exenta de derecho de exportación también. Si tiene derechos, se saca en el sistema, se pone cuánto derecho está incluido, el sistema lo saca automáticamente. Bueno, dice que se toma la base del GATT de la ley 23311. ¿Hasta acá vamos yendo bien? Bueno, entonces, la base de la noción teórica que yo tomaron fue lo que se hacía en importación, porque ya desde el año 47 se venía haciendo. Entonces, dijeron, bueno, vamos a aplicar el mismo para exportar, pero vamos a hacer un símil a los artículos de importación. Pero ojo, no es lo mismo en la práctica. Y lo que tomaron son FOB para el puerto, FOB para camión y Ford para vagón. Este Ford se tiene hoy en día como FCA todos. Dice acá, profundizando en el significado de esta sigla, FOB, el vendedor debe. Esto vamos más o menos a aclarar. Si usted vende FOB, significa que usted, su obligación como exportador es fabricar la mercadería, producirla de primera calidad sin ningún defecto, envasar la mercadería, hacerse cargo de todos los gastos de traslado del precumplido, o sea, del preembarque,
No sé si usted se enteró que a partir de ahora se embarca acá en Posada nomás. ¿Se escuchó algo de que ahora ya no va a Buenos Aires, sino va acá a Posada y de acá de Posada el container va hasta Rosario y de Rosario se lleva a Montevideo y sale con destino final al exterior? Entonces, si nosotros profundizamos en la cláusula FOB, el vendedor debe entregar la mercadería según el contrato arriba del buque, arriba del medio de transporte. ¿Pero qué significa esto? No es solamente dejar puesta arriba. Una vez que el contenedor pasó la barrera imaginaria de la línea del buque y la separación marítima, es decir, esos centímetros que separa al buque o sea, entre el agua y la tierra, esa barrera imaginaria de que ya pasó la popa o el del barco, o está arriba del barco, el solo hecho de cruzar la línea imaginaria se considera FOB. Y una vez que nosotros asentamos el container arriba, el contenedor arriba del buque de carga, o cargamos el cereal arriba y pasa a la bodega, automáticamente se concerta el FOB libre a bordo, free on board, libre a bordo de la mercadería y ya está entregada la mercadería. ¿Cuál es la obligación del importador? Avisarnos el barco que va a su país de destino, designarnos el barco que él ya contrató, el puerto, la fecha y el plazo para que le llegue a él la mercadería. Nosotros nuestra obligación es fabricar, embalar la mercadería de primera calidad, hacer el precumplido, cumplir con el ingreso a la zona primaria, llevarla al puerto, cargar en el medio de transporte y una vez cargada se termina la obligación del vendedor. Y ahí se concerta el FOB. Y ahí el pago puede darse la mitad o el total del pago o el total, sí o sí la mitad del pago se debe hacerse al momento de la carga, puede ser la mitad al menos, el 40% y la otra mitad cuando el comprador se le avisa que la documentación está en camino, cuando él ya reciba por correo, por email, toda la documentación escaneada para que él realice el despacho. Una vez que él reciba la documentación, la original va a recibir por correo, se la vamos a enviar por avión, pero se le envía todos los documentos anticipados escaneados para que él ya inicie el despacho allá en su país. Y cuando llega, él solamente recibe el original y como formalidad va a presentarlo a su aduana. Nosotros tenemos que obtener la licencia de exportación, es decir, SENASA, INAL, ADMAT, todas las documentaciones necesarias para el envío y lo que necesita él en el otro país. Es decir, todos los análisis químicos, técnicos, organoeléctricos, la mercadería, todos los análisis si es productos eléctricos, todos los análisis, todas las certificaciones ISO, IRAM, ISO en cuanto a la Organización de Estandarización Internacional de Materiales. Si vendemos productos como autos, debemos tener todas las certificaciones internacionales de seguridad, que lo que estamos enviando cumple con la primera calidad, productos sin defecto, productos que son aptos para la circulación sin ningún defecto. Todo eso certificado por los organismos nuestros y también los organismos internacionales del país que estamos exportando, que están acá en nuestro país, en la embajada o en sus consulados. Todo eso se visa todo y se le envía por correo y se le envía un anticipado escaneado para que él comience el despacho, para que él no pierda tiempo. Asumimos los gastos y riesgos de la mercadería hasta que se embarque, costeamos el empaque usual de la mercadería, afrontamos los gastos de la operación de verificación de calidad, medida, peso, recuento, si es canal rojo o naranja, para la entrega de la mercadería acá, ¿no? En la entrega estamos hablando de subir al barco. Suministramos todos los documentos necesarios para que se pueda cargar a bordo, es decir, pagamos la reserva del buque, pagamos la carga. Una vez que está cargado todo, damos aviso
vía mail o vía imágenes al importador le enviamos toda la información vía Skype, vía grabación de que la mercadería subió y se le entrega al comprador el certificado de origen que ya se le envió todo antes de cargar. Hasta acá se va entendiendo. Entonces, para facilitar la obtención de todos estos documentos, nosotros en el país de embarque o de origen, nosotros le vamos a suministrar todo para que él tenga la certeza de que el producto va a llegar y se va. Eso ya está todo aceitado, mecanizado, ya todo esto, ya porque se conocen entre comprador y vendedor y hace tiempo que vienen trabajando. ¿Cuál es la parte del comprador? Responsabilizarse por conseguir un barco, un carguero, ¿no? Del portacontenedor, comunicar en el nombre del barco, el lugar y fecha de entrega que se debe realizar, o sea, para que nosotros tengamos el margen de espacio de ya una vez presentado los papeles, ya cargar con tiempo, y él va a asumir todos los riesgos de una descargada y que sale el medio de transporte, el flete y el seguro va contratado a nombre del importador porque el Incoterm no permite que el exportador pague el flete y el seguro. El comprador asume los gastos en el buque, es decir, en el caso de que el buque elegido por él no pueda cargar en el plazo calculado, él tiene que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque nosotros la tenemos puesta la mercadería para cargarla. Si ese buque no puede cargar en el plazo debido a errores de cálculo, errores de carga o no pueda cargar para ese destino, por cuestiones técnicas, deberá el importador asumir ese riesgo porque ya está pagada la carga. Y asumir los gastos de obtención del certificado de origen y el conocimiento de embarque. Eso sí, porque el conocimiento de embarque corre a cargo del importador debido a que él es el que va a pagar el flete y él va a contratar el seguro. Y él nos tiene que, después, una vez que obtenga el certificado de origen y conocimiento de embarque, nosotros vamos a pedir que nos envíe el certificado de embarque para el conocimiento de embarque del buque o la guía aérea para anexarlo a nuestro despacho. Cuando la compra-venta se realiza bajo vigencia de cláusula FOR o FOT, o sea, FCA, sobre camión, las condiciones cambian sustancialmente. Es decir, el vendedor debe buscar una tarifa más favorable de flete eh, y hacer todo lo necesario que la mercadería llegue a la frontera en fecha y plazo convenido. El comprador debe dar instrucciones relativas al despacho y qué documentos necesita para el cargo de la mercadería desde que han sido cargadas pues, en el camión o el ferrocarril. Y nosotros lo tenemos que suministrar y el pago del flete y del seguro corre a cargo del comprador. ¿Hasta acá se entiende? Esto sería en condición FOB FCA, que es lo que nosotros declaramos en principio es la base para comenzar a valorar. Método para su obtención, o sea, 135 al 740 y lo que nosotros estuvimos hablando recién, todo eso que hablamos está en el 735 al 740. Ahora vamos al método para obtener, según el código aduanero, el precio pagado por pagar o la base idónea. Y es como usted decía, cuando el precio pagado por pagar no constituye una base idónea de valoración para el valor imponible, en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo, o sea, del 735 al 745, hablamos como del artículo 1. 735 al 740. Usted va a ver que habla todo del precio, pero después acá hablamos de mercadería idéntica. En el 748 ya empezamos a hablar de mercadería idéntica. Que es difícil que pase eso. Es muy difícil de que nosotros erremos muy feo en el precio a lo largo de la mercadería. O sea, el 748 lo que nos dice que el precio pagado por pagar no constituirá una base idónea cuando ese valor imponible que usted presentó no es correcto.
por algún motivo, ya sea que la mercadería está subfacturada, la mercadería tiene un valor ínfimo, la mercadería es una muestra, la mercadería es un producto usado y no tiene un precio establecido y el precio que se estableció no corresponde, o la mercadería está subvalorada, quiere decir que es una mercadería que vale mucho menos de lo que está declarado, porque se declara un valor mucho más alto de lo que vale, entonces se aparta el valor de transacción. Entonces, el servicio aduanero primero va a revisar en la estadística de exportación si se ha exportado mercadería idéntica o similar competitiva en ese mismo momento o un aproximado. Y tomará ese valor FOB más los ajustes que se haya realizado. Realmente no hay ajuste en exportación. Muy difícil una exportación, pero tomará el valor de una mercadería idéntica a la que estamos presentando o similar al artículo 3 de IMPO, competitiva entre no vinculado, que fueron objeto de despacho considerado como inherente a la exportación, que fueron aceptados, y eso se aplicará al valor de transacción rechazado. ¿Me entiende, man? Cuando el precio pagado por pagar no constituye una base idónea, es decir, ya se apartan de este valor, se va a una mercadería idéntica o similar. Segundo, se toma el precio de bolsa. La cotización internacional de mercadería tomando en consideración modalidades inherentes a la exportación. Por ejemplo, estamos vendiendo un producto que cotiza en bolsa. Nosotros vendemos por debajo del precio del valor que cerró el día anterior este producto. Entonces vamos nosotros y vemos el precio y se establece esta cotización internacional. Se busca en el país que está comprando cuánto en el país nuestro y el de ellos y vemos el valor, si es el mismo, o tiene un 5% más o menos, se toma el valor de los dos que se toma del país de destino y el país de compra, el más bajo de los dos se toma para cotizar la mercadería en bolsa y se valora esa mercadería por medio de este precio, sin ajuste, sin nada, y se paga los derechos de exportación y se libera la mercadería. ¿Entiendes? Hasta acá vamos bien. El punto C estamos hablando, por ejemplo, para productos de estación, por ejemplo, frutas, verduras. El punto C habla del valor obtenido de la aplicación de precios preestablecidos para periodos ciertos y determinados resultantes de procesar y promediar precios en su efecto de similar competitivo. Es decir, acá estamos hablando de productos de estación. Por ejemplo, frutas, verduras, que va todo a granel. Entonces, se promedia los precios de estación y bueno, de promediar precios se toma el más bajo de los posibles y se aplica al valor rechazado. Nunca se busca que el exportador dañar al exportador. Lo que se busca es explicarle al exportador por qué la aduana se está apartando. Es decir, que la aduana no acepta ese valor porque para ellos ese valor o está inflado o está desinflado, ¿me entiendes? Vamos a hablar así en términos aduaneros. Ese valor no cierra ante la aduana. La aduana ya sabe que primero porque sabe que este exportador es un hombre que ya viene haciendo mal las cosas, ¿me entiendes? Acá vamos a hablar así, claro, entre los despachantes. Tu cliente, vamos a suponer que usted es el despachante, yo soy el exportador, yo soy la aduana. Tu cliente está vendiendo mercadería inflada, me está inflando el precio de la mercadería. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar este valor. O sea, la decisión que nosotros tomamos como aduana para tu mercadería, si es que querés liberar, va a ser el que tomamos para las naranjas de fulanito de tal que vendió en tal tiempo, que vendió promediamos todos los valores y me a sacar encima, sacamos un valor que te va a beneficiar a vos incluso, pero solo por esta vez nomás vamos a hacerle esta excepción. La próxima factura que presenten ustedes, nosotros automáticamente vamos a rechazar el valor y automáticamente de tu mercadería te vamos a aplicar una sanción.
¿Me entiendes cómo es? Así es como te va a tratar la aduana cuando presentes vos una documentación, porque sabe que vos como despachante, como comerciante, debes saber algo de la facturación, debes saber algo del producto. Y al que le va a enfrentar la aduana no va a ser al exportador, va a ser al despachante. A usted que le va a pedir cuenta a la aduana y va a decir, le va a hablar así como yo le hablé y no tan educadamente. ¿Me entiende? Le van a decir, vos, y usted es o sea, lo que vos me estás presentando es un valor para chancho. ¿Me entiende lo que van a decir? Esto es una chanchada lo que me está presentando. Esto es una falta de respeto. Ustedes me quieren contrabandear en la cara. Ustedes nos vieron la cara a nosotros de tontos. Y te vas a pasar vergüenza. Lamentablemente, mira, vos y tu cliente, los dos no hacen uno. Los dos son, tu cliente y vos, los dos no hacen uno. Y a nosotros es la última vez que vamos a darle esta oportunidad. Una porque te conocemos nomás, solamente porque sos un despachante que te metiste y no averiguaste quién era. Pero si la próxima vuelve a pasar, voy a suponer que vos también estás implicado en esto y por lo tanto voy a tener que recurrir a la unidad técnica de verificación y valoración a ver qué hacemos con ustedes, porque así no puede seguir las operaciones. Entonces, va a ser duro el mensaje de la FIP. No, no es que te van a dar vuelta. Y en el D dice el valor obtenido a partir del precio de venta en el mercado interno, es decir, lo que se vende en el mercado interno, pero esto ya llegar al punto D es muy complicado porque no puede tomar un valor en pesos para pasarlo a dólares, imposible. Que se exporta o en su efecto idéntico o similar. Es muy difícil. Y el E dice el valor obtenido a partir del costo de producción. Este sería entonces el artículo, vos acá tenés, mira, el artículo 2 idéntico o similar. Después tenés el artículo 5 tenés acá en mediante precio preestablecido, tenés en el B, el C y el D, el artículo 5 el artículo 6 en el E, a partir de la producción de otro producto inherente a la exportación, o sea, se hace un cálculo de producción y se aplica, o el F, el valor de mercadería que se exporta tenía a partir de precio de venta, ya son todos métodos último recurso, el G. Entonces, pero acá saltamos del 748 ¿por qué pusimos acá a propósito este? Porque viene el 740 después seguimos. Este está a propósito puesto acá, pero ¿cómo saltamos al 748? Porque acá del artículo 1 pasamos al artículo 2. Artículo 2 tenés el A, el B, el C, incluso en el D tenés el artículo 5, en el E el artículo 6, el producto del artículo producción, que se vuelve a producir la mercadería y sería un costo entre no vinculado, y el F y el G es un artículo 7, se busca lo mejor, porque acá ya habla de alquiler, leasing, eh, por ejemplo, máquinas que tienen 5 años de uso, tu mercadería tiene tanto de uso, cómo se valoró esa mercadería y bueno, se valora tu mercadería a ese mismo valor, se aplica ese valor criterio y se ve la clasificación y se exporta tu mercadería. Pero esto son causales solamente para algunas operaciones cuando vos se realizáis que no debe volver a ocurrir. No es que siempre te van a tener esta tolerancia a aplicarte. Eso es lo que debe saber un despachante. Una persona que va a realmente trabajar con esto debe saber de que no es que nosotros podemos declarar y que es muy fácil pasar así nomás de desapercibido. No, no. Porque en exportación lo que se tiene en cuenta es que estás sabiendo lo que estás mandando. Después dice, vamos al punto de la cantidad a valorar. La cantidad a valorar va a ser siempre la cantidad de bolsa, cajas o productos por un precio unitario, es la cantidad a valorar. Ahora, en importación, nosotros no podíamos tener menos. En Expo vas a tener la posibilidad de tener un post-embarque en caso de que vos hayas cargado la mercadería y no tengas más espacio y te sobran dos cajas. De esas dos cajas que te sobran para que se pueda cerrar el contenedor,
vas a tener que declarar después un post-embarque una vez que se embarca la mercadería pasada y se fue el medio de transporte y cruzó al exterior, vas a tener que dar aviso en el sistema, ¿no? Una declaración post-embarque. ¿Qué es el post-embarque? Vas a tener que rectificar que lo que está declarado y pagaste impuesto se cargó 1.190 bolsas o 1.189 bolsas y te quedaron 10 bolsas abajo. Entonces vas a tener que declarar. Ahora, ¿cómo vas a hacer con el comprador? No sé, bueno, le das aviso de que no entró en el contenedor o en Expo se puede cargar menos, pero solamente porque el tema del espacio no te da para cargar todo. O sea, fue un error, no calculaste, a último momento pues, se te pusiste a armar el contenedor y te diste cuenta que no va a entrar toda la mercadería, ni porque tenés que dejar 10 centímetros, 5 centímetros de la pared, 5 de una pared, va en el piso de madera, el techo también no puedes, tienes que respetar el techo, no puedes cargar el tope arriba del techo, se te va a romper. Entonces, te quedan dos bolsas o una bolsa. Esa bolsa tenés que rectificar el sistema. Sale el camión precintado, se va hasta el puerto. No sé si sabía que ahora se lleva acá a Posada. Nomás estamos llevando desde Posada hasta saliendo para Rosario y de Rosario a Montevideo. Ahora el té, la hierba se va a empezar a traer hasta acá, hasta el puerto. Después tenemos un convenio con MSC, Mediterranean Shipping Company, la empresa de cruceros porta contenedores pero ellos hacen calado en Montevideo. Entonces, nosotros lo que el convenio nuestro es llevar por el río Paraná hasta Rosario. En Rosario, el contenedor se transborda en un buque más chico, vuelve de nuevo a la barcaza con su remolque, con otro vacío para cargar nuevamente acá, y trae los vacíos de Rosario alquilado, se carga, se lleva a Rosario y se lleva a Montevideo. Entonces, ¿qué pasa? Como Buenos Aires era muy complejo traer y llevar, nosotros podemos incluso cargar el contenedor acá en la empresa, traer hasta el puerto de Posada, poner en la barcaza, llevar por río hasta Rosario, de Rosario se transborda a otro buque, el buque lleva hasta Montevideo y de Montevideo se va a destino. Entonces Buenos Aires ya pierde, se le descomprime a Buenos Aires. Eso es lo que ocurrió hace unos días y o sea, se empezó a practicar, ya se hizo las primeras operaciones. Si esto surge así, Buenos Aires ya pierde el monopolio de todo. Igual ellos tienen mucha compra-venta, ya tienen mucha salida en su puerto, medio que no le van a dar mucha importancia. Pierden un 2%, 3% comisión. Pero sí, Córdoba necesita mandar a Buenos Aires, Santa Fe Córdoba, el sur de Santa Fe necesita mandar a Buenos Aires, La Pampa. Todo lo que sea container le conviene mandar por Buenos Aires, así que no pierde nada. Bueno, vamos al 740. Las operaciones de exportación presentadas a despacho deben analizarse y valorarse según la venta que las origine, siendo la cantidad considerable que se presente a valoración. Es decir, la cantidad a valorar es lo que figura. Cantidad de unidades, 1.120 bolsas de té de primera calidad, de origen Argentina, pues si no la necesitaría tanto. eh, Comprador, TIA, vamos a poner USA Company, Florida de Estados Unidos, no vinculado. Entonces, FOB, cantidad FOB total, 37.800 dólares. Listo. Eso es lo que dice el 740. La cantidad a valorar es el total que está facturado con un precio unitario FOB que multiplicado por la cantidad te da el valor total FOB de factura. Es usualmente de la práctica de transacciones comerciales entre comprador y vendedores independientes uno de otro, es decir, no tienen vinculación. Los descuentos que se otorgan al comprador tienen que ser
los que siguen a la mercadería en cuanto a cantidad. ¿Tiene para marcar usted? Acá, estos párrafos marque. Usualmente de práctica de las transacciones comerciales entre comprador y independiente, unos de otros, por descuento otorgado en factura que se acepta para valorar, que se le otorga al comprador, son el descuento que sigue la mercadería por cantidad. Ese es un tipo de descuento. Si considera la calidad del adquirente el nivel comercial, porque por ahí la calidad del adquirente de primera calidad te compra todo el embarque de primera calidad. Entonces hay un descuento por nivel comercial, otro descuento aceptado. Y por último, este último caso se desarrolla en el tema sobre nivel comercial, más adelante, más abajo, y también hay el descuento por forma, acá los descuentos son por cantidad y nivel comercial. Estos son los únicos dos descuentos sumados por cantidad, ¿no? Cantidad, calidad y forma de pago contado. Eso ya está cantado, ya que el de contado, si pagas de contado, la cantidad o la calidad, ya tenés un descuento. Ok. Hay un descuento por cantidad por mercadería de primera calidad. Entonces sabemos que es un descuento por nivel comercial y por pago de contado. Con respecto al descuento por cantidad, los mismos son aceptados de acuerdo a las previsiones del Código Aduanero, ¿vio? Ahí tenemos ya un ajuste a incluir en caso que el descuento esté realizado, el descuento esté hecho por contrato, pero en la factura que usted tiene a despacho no figura, usted tiene que hacerle el ajuste a deducir de este descuento. Sí, Profe, no se lo escucha. ah, perdón. Dije no, no, esto es lo último que le dije, no, quedé pensando, no. Con respecto al descuento por cantidad, era otra cosa lo que quería decirles, me cruzó otra, si el descuento no está hecho en factura, no se toca. Eso era lo que quería decirle. Perdón. Por más que tenga descuento por contrato, ¿no? Pero si no está hecho el descuento en factura, no se ajusta, perdón. Borre lo que anotó ahí, bórrele, eso no va. Y usted dice, pero ¿cómo si yo tenía un descuento por contrato no me hizo en factura? Pero ese problema entre comprador y vendedor, usted no tiene que hacer nada, ¿entiende? Porque si no hizo el descuento, el problema de ellos, porque nosotros lo que recibimos es eso, es el fidedigno. Si nosotros hacemos el descuento, no, si tienen descuento, pero no se hizo en esta factura, no se puede tomar como ajuste, perdón. En caso de que sea un ajuste, ahora, lo contrario, si, si nosotros estamos vendiendo una mercadería, si quiere ponerlo como ejemplo, y le hacemos el descuento de la anterior venta, se debe volver a incluir ese. ¿Se acuerdan, Impo, cuando había descuento por error de embarque, todo eso? Ponemos entonces, si nosotros hacemos una venta y se le aplica un descuento de otra venta anterior en la cual no se hizo el descuento, deberá volver a incluirse, porque no corresponde a la venta no corresponde a la cantidad a valorar, no es un descuento que deba tenerse en cuenta, debe volver a sumarse. Es muy usual, no te reconozcan la factura, en la próxima te reconozco el descuento, pero para el despacho de aduana no, este descuento no es válido, no corresponde a la venta. Debió hacerse en la factura anterior. Si no lo hiciste, perdiste. Bien, me adelanto un poquito. En el 1182, no se olvide que el Código de Enero tiene mil y pico de artículos. Todos esos artículos no te explican algunas cosas, pero en el decreto reglamentario 1182 explica algunas cosas con respecto a la valoración, a los plazos. En el 90 establece que los descuentos
o bonificaciones para la compra-venta en función de cantidad vendida, aun cuando se trataran de mercadería exportar mediante envío sucesivo, escalonado, fraccionado, que correspondieran a una misma venta, que el precio unitario final resultara normal en operaciones comerciales, el contrato que hablábamos recién, que exista compromiso en firme de exportar el total de la mercadería dentro de los 6 meses de la fecha de cumplido del primer embarque, se acepta cuando hacemos hacemos la valoración total de todo el embarque, ¿no? Pero lo vamos a enviar en 4 embarques. En el despacho de toda la operación, ¿no? Se acepta el descuento. Porque nosotros solamente después que vamos a hacer, solamente enviar las partes hasta hacer el cumplido final de la fracción o de las partes del escalonado, pero, pero sí hay que hacerle el descuento porque cuando nosotros valoramos y clasificamos la mercadería se considera como un todo. Entonces se le acepta el descuento por factura, por más que tenga que ir en sucesivo embarque. Eso no hay ningún problema. ¿Quedó claro hasta acá? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es declarar el todo del producto. Después la forma de envío, ya sea por partes o por fracciones, eso es entre comprador y vendedor para la comodidad de ellos. Nosotros lo único que hacemos es tomamos la factura del total, realizamos, vemos el precio pagado por pagar, final FOB, FCA, el momento imponible, es decir, el momento de la venta, el hecho de la venta, el contado de persona no vinculada, y nosotros cargamos en sistema los datos de toda la mercadería y declaramos expo fracci, va fraccionado, y automáticamente el descuento queda, no hace falta que pongamos descuento, el sistema, ponemos el precio, tenemos que sí hacer una hoja de valor indicando que hay un descuento. En caso de que haya ajuste incluido, hay que hacer una hoja de valor, pero eso no vamos a hablar todavía de eso más adelante. Yo le voy a explicar qué es la hoja de valor, para qué sirve. Bueno, acá lo que está explicando es que si el exportador decide enviar por partes o en envío sucesivo, porque es muy grande la cantidad de mercadería, vamos a suponer tiene 1 millón de ladrillos, vamos a suponer ladrillo o producto cerámico, y no puede enviar todo, no quiere enviar todo, sino que va enviando por parte de acuerdo a la obra como va avanzando en el exterior. Entonces nosotros tenemos que declarar toda, toda la mercadería. Después la forma de envío es entre el comprador y el vendedor. Lo único que nosotros vamos a necesitar después es de cada envío, el BL de cada barco, de cada avión o de cada camión, el MIT-TA. La carta de porte va a ser una, en caso de camión, y las guías aéreas, de acuerdo, va a ser solamente la guía madre, la primera, y después le vamos a anexar las otras guías aéreas con las que van saliendo los otros embarques, porque van a ir en diferentes aviones, y le anexamos todas las guías aéreas, y ahí hacemos el cierre de uno de 100. Después, el segundo embarque va a ser 2 de 100, 3 de 100. Son 4 embarques, 4 guías aéreas. La primera y 3 más, le anexamos el sobre. Eso lo que tenemos que hacer es escanear todo nosotros y subirlo al bloque de aduana. Tenemos que hacer el digitalizar todo y subirlo a la página de AFIP en una carpeta de despacho, indicar de qué exportador es, a quién corresponde, y ahí vamos subiendo todo el PDF de cada documento. Y eso se guarda por 10 años y la aduana tiene para tener control en caso que el despachante lo tenga o pierda, eh, puede pedir reimprimir desde ahí. Bien, como norma general, a los fines de determinar se acepta los descuentos por cantidad de considerarse la cantidad embarcada, admitiéndose un nivel por descuento por cantidades mayores cuando se trate de envío fraccionado o escalonado. Solo si el exportador se compromete a completar el envío entre los 6 meses, se acepta todo el descuento. Es decir,
nosotros tenemos que hacer, no podemos hacer por cada envío, porque si no sería una exportación diferente. Entonces, si se compromete a hacerlo dentro de los 6 meses, se hace la valoración normal, se carga en el sistema y se acepta el descuento si se compromete a los 6 meses. Así que hay que tener en cuenta que el momento de la ley, que explicarse la ley que establece los puestos, el acto de la valoración se practicaba en forma previa al embarque. En la actualidad, al realizarse la valoración con posterioridad al embarque de la mercadería, solo presentan un interés sobre este punto el caso de los envíos escalonados, ya que al existir un envío fraccionado, estos se encontrarán cumplidos en la actualidad al momento de la valoración. Es decir, nosotros ya, solamente esto está hablando de cuando envías una máquina por partes. Si vos son 180 días que vos tenés para enviar la máquina, son 6 meses, 180 días. Se toma el descuento por venta, pero vos lo tenés que hacer en los 6 meses. Es decir, llega un barco y lo carga, llega otro y carga, y así va llevando las partes. Pero en cambio, entonces acá lo que usted no tiene que confundir es una máquina que usted declara como completa, pero que va a ir desarmada. O sea, es lo mismo que mandar mercadería en cajas. ¿Cuál es la diferencia de la fracción? Es que uno lo enviamos por comodidad en cajas porque el cliente no necesita toda la mercadería. Se le hace la valoración por el todo y solamente por forma de envío se le fracciona la carga en 4 envíos para que le sea más cómodo. El escalonado sí o sí tiene que ir desarmado. ¿Por qué se le dice escalonado? Porque son mercaderías que, por ejemplo, estamos hablando de molinos de viento para instalarse en Noruega, fabricado en La Pampa o en Río Negro, o un satélite. Usted no puede enviar un molino de viento armado porque es imposible. Tiene que enviar las aspas, tiene que enviar el motor, tiene que enviar toda la parte del sostenimiento del molino de viento, ¿me entiendes? Entonces, la cantidad embarcada del fraccionado no es lo mismo que el escalonado. La valoración que se practica es la misma para los dos, pero una es solamente por la fragilidad de la mercadería y por el tamaño de la mercadería. Eso se llama escalonado, envío sucesivo debido al tamaño, o desarmado, es decir, se puede enviar, porque ellos van a tener que ir instalándolas a medida que va llegando, instalan la base, instalan el cableado para que cuando llegue la parte final, que es el motor y las hélices, ya automáticamente ya están todo instalado, la parte de todas las bases de todos los demás para ya darle uso. Es decir, se va enviando de acuerdo a la forma de instalación que te expone el cliente que compra la mercadería. Y se vuelve enviando de acuerdo al sistema de armado y montaje de ellos. Nunca se manda la parte de rotación o parte de motor si primero no tenés la base donde montar el motor. Y eso tenés 6 meses para enviar. Generalmente se envía antes de los 6 meses, ya tiene que tener embarcado todo ya para así dar cumplimiento a la exportación. Bien, en el caso de procederse a determinar el valor de imponible por alguno de los métodos comparativos, es decir, si se aparta del artículo 1, debe tomarse en cuenta la cantidad vendida en la operación que da origen al antecedente. En caso de separarse, el valor está inflado o está desinflado. Debe practicarse siempre a partir de datos fidedignos en poder de quien ejerce la valoración, es decir, el despachante va a buscar exportación en un mismo momento, un aproximado, en caso que la aduana no acepte este valor, y lo que se deberá hacer es tomar el más bajo posible de los valores exportados entre no vinculados. De los elementos expuestos encuadran el marco teórico de la definición de valor imponible, es decir, el valor que imponible es el valor por el cual se liquidan los tributos, debe, a partir de los cuales se deducen los ajustes a incluir y a deducir el nuevo valor
a fin de llegar al valor FOB de exportación y ver si ese valor es el más accesible. Es importante destacar que la aplicación de los ajustes deberá realizarse en caso por caso, ya que los mismos sirven para derribar un valor imponible que se encuentra definido precisamente en la legislación. Se suma todo eso al valor que teníamos rechazado, se suma todo y se ve el FOB, si el FOB que tenemos y el FOB el FOB rechazado y el FOB nuevo, el FOB aún con los ajustes sumados nuevamente, las resta y deduciendo lo que se sumó, sigue siendo bajo, se toma el FOB sin ajustes de la mercadería idéntica o similar. Esto todo es para llegar al FOB de la mercadería y arribar el valor imponible y pagar los impuestos. Las circunstancias que ocurren para que pase esto, dice, ¿cuáles son las circunstancias concurrentes al precio pactado entre las partes a partir de las cuales se determinan los ajustes intrínsecos del precio? Comisión, intereses, servicios que se prestaron en relación de mercadería, reversiones. Todo esto es lo que se tiene que incluir o deducir. Comisiones se aceptan todas, los intereses se deducen. El servicio de prestación de relación a mercadería, reversiones por marca, todo esto, se deben incluir para no desvirtuar el valor en aduana. ¿Cuáles son los concurrentes de la mercadería a partir de los cuales se determinan los ajustes intrínsecos de la mercadería? El valor sí del insumo importado en forma temporal se deben deducir, se deben incluir nuevamente, pero acá dice que se deberá deducir el valor del insumo temporal. En este caso se suma nuevamente al valor FOB. Igual si sigue siendo bajo, se toma. Todo esto se tiene que sumar nuevamente, sumar comisiones, restar comisiones, sumar comisiones, restar, sumar intereses nuevamente, servicio, todo lo que se incluyó, todo lo que se hizo como ajuste incluir se debe restar, todo lo que se restó se debe sumar y al FOB. Si el FOB de factura no rechazado se aleja mucho del FOB de las idénticas, se toman de la mercadería idéntica, sin ajuste y se valora. El ajuste debido a la incorporación de productos a exportar de insumo importado en forma temporal, los que se deducen de valor sí, merece un análisis especial. Por un lado, consideremos porque no debemos formar parte del valor imponible. Acá está diciendo, marque esto con un color, que los insumos temporales deben deducirse. Los insumos temporales no forman parte del valor imponible en exportación. ¿Por qué? Porque el insumo temporal ingresa. La importación temporal es aquella que ingresa con una finalidad, con una finalidad y por un tiempo determinado. La misma puede ser objeto de transformación, mezcla, reparación o objeto de no transformación. En caso de que la mercadería ingresada en forma temporal ingresa en una temporaria para ser reexportada con un producto a consumo, al momento de la reexportación está exento del pago de tributo del insumo temporal. O sea que está diciendo que no puede formar parte del valor final del producto exportado. Lo dice en la definición de la exportación temporaria. En caso de que el insumo temporal sea un embalaje para mejorar el envío de la mercadería, el valor CIF de ese insumo ingresó en forma temporaria con la garantía total de los derechos, tasa estadística, IVA adicional, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuesto interno, tasa de comprobación de destino, porque como es temporal va a tener tasa de comprobación de destino, depósito, todos esos gastos temporales, la tasa de comprobación de destino, todo eso se tiene que garantizar en el sistema informático María. Esa mercadería al momento de su reexportación a consumo, el momento de la exportación a consumo, es decir, una S03, exportación a consumo de mercadería eh, con insumos temporales, una exportación a consumo con insumos temporales. ¿Qué se hace? El insumo temporal no debe formar parte de la factura. Pero si el insumo temporal está sumado al costo, al FOB de la mercadería,
lo que debe hacer el despachante de aduana es poner en la parte de sistema informático insumos temporarios, $50.000, y el sistema automáticamente lo resta. Ahora, cuando nosotros hacemos a mano el ejercicio, nosotros tenemos que ver insumos temporales incluidos en la producción. Usted tiene que agarrar los 50.000, vamos a suponer que usted está valorando y no tiene ajuste a incluir, y ajuste a deducir, pero tiene insumo temporal incluido de $50.000. Usted tiene un valor de 180.000. Usted lo que va a hacer es 180.000 menos ajuste a deducir 50.000 insumos temporales, porque no pueden formar parte del valor en la aduana porque desvirtúa el régimen temporario, porque la mercadería vino importada temporariamente y garantizó los tributos para salir reexportado a consumo con la misma mercadería que se exporta a consumo. Está exenta al pago de tributo el insumo temporal. Por ello, no debe formar parte, porque si forma parte va a pagar tributo como con la exportación. Entonces, se debe restar del valor de la exportación para que solo la exportación a consumo pague tributo y el insumo siga su propio régimen. Dice, la definición que el código da la destinación suspensiva de importación temporaria en su faz tributaria, expresando el respecto que la mercadería destinada mediante este régimen no se encuentra sujeta al pago de tributo, lo que acabo de decir, que grava en la importación. Al momento de su ingreso se garantiza todo, ni aquellos que graban la exportación al momento de su salida del territorio. Es decir, no se puede grabar esto porque al momento del ingreso garantizó tributo, se indicó que iba a envasar otra mercadería, pero iba a salir con la misma mercadería que se exporta a consumo. Como no pagó impuesto, no forma parte, no se puede sumar a este valor porque no tributó al momento de ingresar al territorio, no puede tributar al momento de salir. Por lo tanto, si en el precio de la mercadería está incluido el insumo temporal, a la exportación de la mercadería, o sea, la mercadería final, que se encuentra grabada con un tributo, tales tributos estarían alcanzados al insumo temporal, infringiendo de esta manera la definición dada en los párrafos anteriores. Entonces, lo que hay que hacer es deducir el insumo temporal para que solo pague tributo la exportación del producto, porque la mercadería ingresó con una finalidad, sin el pago de tributo y con un plazo a fin de salir con la mercadería que se exporta a consumo, y está exenta de pago de tributo el insumo temporario. Si usted sumó eso al costo de producción, al momento de valorar, como despachante debe hacer el correspondiente, declaración en insumos temporales, poner el monto y el sistema automáticamente saca el insumo temporario para que no pague tributo. Entonces, recalco, no, que el precio de la mercadería exportada si tiene incluido el valor del insumo temporal que ingresó sin el pago de tributo, con una finalidad y por un plazo que es acompañar a la mercadería que se exporta a consumo, que la mercadería está grabada con tributo de exportación, tales tributos alcanzarían el insumo temporal si éste quedase incluido y no se le dedujera. En el sistema hay ya un campo de insumos temporales. Se declara el insumo temporal, así como insumo importado a consumo para después el reintegro. Si no hay insumo temporal, le queda vacío. En el caso de la valoración manual que usted realice como para el examen de despachante, usted tiene que hacer un ajuste a deducir del insumo temporal a fin de solamente arribar al valor imponible sin los insumos. No forman parte del FOB de cálculo, forma parte del costo de producción, pero no forma parte del valor imponible. Es decir, cuando usted realice ya los cálculos para llegar al valor imponible, para liquidar tributo, el insumo temporal lo tiene que sacar, porque por ley está obligado a deducirlo. Por tal motivo y a los efectos de no quebrantar esta norma, el valor CIF del insumo debe ser deducido del valor imponible de la mercadería a exportar. No hay más nada que decir. Me da un ejemplo, concepto. Considerando que el valor CIF de la importación y consumo temporal no conforman una justa deducir, considerando que el valor CIF del insumo importado temporalmente sí conforma una justa deducir.
Precio 1, ajuste a deducir 0, 0,10. Que hay que, acá le da un ejemplo de qué hay que hacer con el insumo temporal. Hay que, otra de las facetas de tratamiento de este ajuste es la forma en que se calcula el valor fijo a deducir, ya que si bien en algunos casos, si va a ser transformado, existirán residuos, mermas, sobrantes y o con o sin valor comercial. Todo esto acerrín de madera, acerrín de hierro, acerrín de lo que sea, esa pérdida se debe evaluar todas las pérdidas de los cortes y todo inservible y todo eso, esas pérdidas se suman al valor del insumo que ingresó con valor de $50.000 y tuvo una pérdida de 5.000 en retazos inservibles. Esos 5.000 deben sumarse a los 50. A tal fin, se, si la mercadería va a sufrir o va a incorporar un proceso dentro del país que se encuentra reglado por el Ministerio de Economía 72 del 92, del decreto 1439, establece que todo lo que es productos temporales que ingresan para la industria va a tener que tener un certificado de tipificación y clasificación del correspondiente insumo para indicar cuánta pérdida va a tener. En este certificado va a intervenir el INTI y establece el insumo producto, relación insumo-producto, es decir, 1 kilo por unidad, es decir, que por cada amortiguador de auto va a llevar 1 kilo de insumo por cada amortiguador. Entonces, 1 kilo son 1.120, bueno, entonces 1 kilo por el kilo vale tanto, entonces usted calcula ahí. Si usted va a utilizar 1 kilo o 100 kilos de antimonio para producir los amortiguadores de autos. 100 kilos, a 100 kilos va a tener 10 kilos de pérdida, esos 10 kilos se suman y se llega al valor de los residuos, merma y sobrantes que se produzcan. Esto de relación insumo-producto quiere decir que cuánto se va a usar del insumo importado temporal para fabricar una unidad de producto. Y en base a eso, el certificado de tipificación de las pérdidas, porque eso se tiene que cortar, eso se tiene que fundir, eso se tiene que eh, soldar a otros productos, se tiene que amalgamar con otros productos. Entonces, la relación insumo-producto es cuánto se usa el temporario para el producto y, y las pérdidas, todos se incluyen dentro de la relación insumo-producto. Entonces, un amortiguador, tanto de antimonio. ¿Entiendes? Eso todo le va a dar el certificado de tipificación de acuerdo a la cantidad de producto que usted va a realizar, cuánto de insumo tiene y cuánto necesita cada amortiguador. Se saca un monto y todo lo que es acerrín, recorte, granalla, pérdida de insumo. El INTI establece el valor de la relación insumo, o sea, de cuánto vale el insumo para cada producto y eso se multiplica y le da el insumo temporal. Y se debe sumar las pérdidas, los residuos, mermas, sobrantes. Los sobrantes que tengan valor comercial deben reexportarse en el estado en que se encuentren debido a que esa mercadería no puede quedar. Es decir, que si usted trajo 100 kilos de antimonio y sobró 10 kilos, esos 10 kilos deben reexportarse nuevamente con el mercadería importada a consumo en el mismo embarque al cliente que le envió. Se debe reexportar como reexportación de sobrante de insumo temporal o como residuo, merma o sobrante. Entonces se pone reexportación de sobrante de la exportación temporaria tanto a fin de cumplir el régimen. No puede quedar, puede ir incluso en el mismo contenedor y se reenvía a fin de nosotros no caer si no se va a considerar importada para consumo y vamos a tener que pagar tributo por esos sobrantes que queden. El monto del ajuste en este concepto se determina de acuerdo a la relación insumo-producto, es decir, cuánto usaste por cada producto, ya sé. Si yo tengo 1.120 amortiguadores o 1.200 amortiguadores y usé 0,900 gramos por cada amortiguador,
Entonces, el certificado de tipificación dice que el gramo de esto es tanto, o tanto de insumo para cada producto, se multiplica la unidad por el producto, te da un valor. Y eso multiplica por la cantidad y va a ser tu insumo temporario que vas a tener que deducir. Así nomás es sencillo. Entonces, el monto del ajuste por este concepto se determina considerando la relación insumo-producto, es decir, cuánto usaste para hacer un producto y teniendo el valor ya unitario para uno, multiplicar por la cantidad y ese es tu insumo temporario que tenés que deducir a fin de no pagar impuestos por un insumo importado temporariamente que sale sin el pago, ingresa sin el pago de tributo y sale sin el pago de tributo. Dice que la cantidad correspondiente a merma, residuo y sobrante evaluada en el costo, se evalúa ya, se incluye ya en el costo del insumo, sin deducir del valor que podrían tener un nuevo estado de merma, residuos sobrantes, asimismo en virtud de lo que estableció en el régimen de admisión temporal, las mermas, residuos sobrantes con valor comercial deberán ser destinados de forma definitiva, de acuerdo a su nueva condición, ya sean importándolo a consumo o reexportándolo. Lo más común es reexportarlo. Si a vos te sirve, vos transformás estos residuos, es decir, de la importación temporaria, lo único que haces es cargar la temporaria y pones el monto del residuo que quedó y quedaron 20 kilos de antimonio y lo transformas en una consumo o reexportar. Para mí 20 kilos de antimonio no me sirve para nada. Entonces yo reexporto con la misma mercadería que vino porque por ahí el cliente me sirve, a mí no me sirve. Entonces, antes de dejarlo acá y ponerme una multa, lo reexporto. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Se entiende lo de la merma? Es decir, no le podemos engañar a la aduana. Si nosotros vamos a traer chapas para producir heladera, todo el aserrín, el cortado, el doblado y lo que se va a perder, todo se tiene que previamente llevar a la aduana la planificación de la producción a medida que ellos indiquen cuánto del insumo necesitamos trayendo y cuánto producto a consumo vamos a utilizar y de eso se va a analizar, los técnicos van a analizar, los ingenieros, cuánto, debido a los cortes, no es lo mismo hacer un corte de 1 milímetro con una MIG, una cortadora MIG de metal, que hacerle un corte con una moladora. Para producción de heladera se hace un corte general de 10 a 20, 30 metros de un metal con una máquina especial, lo que se llama MIG, que corta exactamente lo que corta una Gillette para no perder insumo, pero igual hay pérdida igual. El solo hecho de cortar se pierde, ¿entiendes? O sea, hay una merma del insumo porque al separarse del insumo general hay aserrín porque la MIG produce al momento de caer el metal que va cortando, ¿no? Eso sale en caliente al caer al suelo, se llama granalla. ¿Qué es la granalla? Granalla de metal. Granalla son granos. Y eso se llama pérdida, merma. Entonces, todo eso se tiene en cuenta y se suma a esas mermas. Entonces, se analiza y ahí se incluye todo para después deducirlo del valor real de la mercadería, el insumo temporario que vino para formar parte de la mercadería, lo envió el importador, lo reexportó y no pagó lo exportó sin el pago de tributo, nosotros lo importamos, utilizamos. Lo agregamos al producto, sale con el producto final, se reexporta con el producto final sin el pago de tributo y el valor de este insumo, que usted dice, pues ya está en el producto, no importa. Nosotros tenemos que, porque ingresó sin el pago de tributo, debe salir sin el pago de tributo. Y así es sencillo. Y lo que te sobra de este insumo, lo que usted va a hacer es reexportarlo o importarlo a consumo. Siempre, por lo general, quedarte con un retazo de insumo de 1 metro, 2 metros, te conviene cargar en sistema 1 metro, gastar papel y no pasar nervios.
Porque importar un metro de esto, pagar impuestos, hacer todo un sobrecontenedor, documentación por un pedazo de metal, te conviene en el sistema reexportar, reexportar todo, ya, es decir, hacer la reexportación de la exportación a consumo de una importación temporaria. Hacer una documentación y te deshacer del producto. Condición de pago. Igual nos queda poquito tiempo, pero vamos a avanzar un poquito. La condición de pago de contado. El valor imponible que se ha de determinar sobre la base de mercadería que se exporten para consumo entre un comprador y un independiente, uno y otro. Las condiciones para que esto se verifique son sin perjuicio de la siguiente. El pago por la cosa. ¿Qué es la cosa? Un bien mueble físico o también un producto que puede ser intangible. ¿Qué es un intangible? Un paquete de turismo. ¿Me entiendes? También yo le puedo vender a usted los derechos de autor para imprimir un libro. Harry Potter, vamos a poner Harry Potter yo le puedo vender una mercadería intangible que es una película de cine, servicio telefónico, servicio de internet, servicio de conexión como Netflix, Paramount. Eso también pagan. Usted cuando Netflix Argentina compra la señal, tiene que pagar también, tiene que hacerse una importación de esto. Se llama intangible. Nosotros también podemos exportar también productos como energía eléctrica, podemos exportar gas, podemos exportar petróleo por medio de caño. El gas, por ejemplo, es un intangible, no se ve, pero si usted pone un fósforo dentro de un caño de gas, ¿qué pasa? Bueno, ahí se da cuenta que es un intangible, pero usted como despachante tiene que hacer de acuerdo a los metros cúbicos que salen, usted tiene que declarar en una operación de exportación. Quien vende el medio de transporte va a ser tubería Néstor Kirchner, lo vamos a poner. La cantidad de metros cúbicos es FOB tanto, FOB, ¿no? Porque FOB, destino origen Salta, destino Bolivia. Metros cúbicos FOB son 80.000 metros cúbicos. ¿Cómo se mide eso? Porque se mide de acuerdo a la salida de la boca de entrada, se mide con un medidor, mide el gas que se envía, ¿no? Se cierra el compresor y eso llega a Bolivia. Eso llega a Bolivia. Cuando llega a Bolivia, ellos cierran el paso allá y queda nuevamente el gas ya en Bolivia, y de acuerdo a lo que le llega a ellos, se hace un estimativo. Nosotros podemos largar 81 metros cúbicos y a ellos les llega 80. ¿Por qué? Porque en el camino que va el gas queda los residuos, ¿me entiendes? No llega, por eso se envía siempre un poquito más. ¿No le pasó que usted cuando compra una garrafa y usted piensa que va a durar un mes y viene pesada y viene abajo como arena? Bueno, eso pasa cuando mandamos gas. Entonces se manda 81.000 metros cúbicos, y en realidad es 80 porque el residuo va cayendo. O sea, en el envío se va con un residuo. Esos residuos que después con el tiempo hay que entrar al caño y limpiar todos los caños de gas, ¿no? Con una manguera especial y sacar, bueno, eso. Pero el despachante marca 80.000 metros cúbicos, presenta la factura comercial, el documento de la gente de transporte le firma el documento de transporte de gas por tubería, eh, y la gente de transporte también firma también la hoja de ruta y se presenta el sobre de la aduana y se envía, y después la aduana ya se presenta en ese momento ya con canal verde, rojo, generalmente canal rojo va a ser, te presentas ahí con el sobre, se manda el gas, se firma todo conforme, la aduana lleva el sobre y después vos lo único que hace a los 3 o 4 días se hace el cumplido del gas, que el gas se envió, se carga que se cumplió con la operación, esa operación ya está por 10 años, ya está terminada. A usted le devuelven el sobrecontenedor, usted tiene que digitalizar todos los documentos,
lo digitaliza en el portal de AFIP. Esos documentos se guardan por 10 años, usted lo guarda en su oficina por 10 años y usted después de terminado todo eso, usted hace una factura A, factura B o factura C a su cliente, que es el exportador de gas, vamos a suponer en este caso YPF Salta, indicando cuántos, el pago de su, vamos a suponer, operación de exportación o consumo número tanto, gasto operativo tanto, vamos a suponer, $450, vamos a suponer, o vamos a poner $300. $200, operación de exportación $200, que incluye documentación comercial, porque usted le tiene que enviar las copias firmadas por usted para el contador, para que el contador de la empresa haga el balance de la venta de gas, una copia de la factura, una copia del permiso de embarque, una copia de la factura, una copia del documento de transporte, una copia de la lista de empaque, de la hoja de ruta. Todo eso firmado, sellado, más su factura comercial y $100 de gasto operativo, es decir, de moverse, ir hasta allá, hasta la zona, llevarle al verificador de aduana, todo lo que en total, gasto total de en dólares 300. Tipo de cambio del cierre del día anterior, o sea, cerró en 200, vamos a poner 200 pesos por dólar, entonces 200 por 300, entonces ahí no por esa operación usted tiene. Calcúlele que está $1, en dólar oficial estamos hablando, ¿no? Pero nosotros le vamos a cobrar en blue, no le vamos a cobrar el oficial. Sí, no, nosotros para poder hacer todo compramos en blue y él nos va a pagar a nosotros, le decimos, mira, nosotros te facturamos en el oficial, pero la diferencia me tiene que dar en pesos. O sea, te va a dar en pesos, ¿no? Vamos a suponer que te da $300, te paga los $300, bueno, págame los $300 oficial, pero después sacamos la diferencia por el Blue que nosotros utilizamos, que nosotros compramos todo Blue, le damos todo por vía Blue, con factura de las cuevas, todo, mira, acá está la foto donde compramos todo, así que nosotros te pasamos la factura solamente a fines de, pero vos le pones en la factura, son 35.000 pesos, le mandás un mail, 35.000 pesos a valor oficial, valor dólar Blue son 175.000 pesos por esa operación. Y te va a pasar, ahí le pasa al CBU 175.000 pesos. ¿Me entiendes cómo es? Entonces, nosotros vamos a cobrar, no vamos a ser tan tontos de, de comprar Blue y comprar el oficial, usted nunca va a ganar nada. Bueno, y el pago del precio de la mercadería constituye la única prestación, es decir, yo te pago, te paga el valor de la mercadería y vos le envías la mercadería a condición FOB. El pago convenido no está influido por relaciones comerciales, ni financieras, ni otra clase. Pongámonos, supongamos que esto no pasa, que no hay monopolio, que todo es perfecto. Porque por lo general, Nike Argentina trae de Nike Estados Unidos. O sea, hay una relación comercial. Ninguna parte del producto que proceda a la reventa no se tiene que revertir. Y si hay una reversión, debe incluir, si se acuerdan, importación, lo mismo. Después dice, el precio pactado entre las partes independientes, no vinculadas, es aceptado, pese a las circunstancias de existir operaciones de mercadería idénticas o similares a precios superiores o salvo que no se considere como base de valoración por existir importante diferencia, o sea, si está desinflado el precio, corriente, excepto que el exportador justifique el precio. Por otra parte, para establecer como inaceptable el precio, es menester que la vinculación se refleje en el mismo, para que se rechace el valor de transacción. Caso contrario, no es motivo suficiente para considerarlo como tal. Es decir, si no hay motivo para que la aduana, salvo que haya caso viciado, cuando usted tiene un caso viciado, cuando ya hay problema, ya la aduana le tiene cosa al despachante, ¿no? Porque el despachante es un despachante demasiado reconocido,
La gente que está en la aduana es gente nueva, gente que no le conoce, y hay despachantes que lamentablemente son demasiado pesados, vamos a decir en el sentido. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Pesado de que va y pateando todo y quiere ya las cosas, y no son así. Pero ellos lo hacen porque son gente más grande, son gente que tiene mucha edad que está trabajando y que están acostumbrados a que se les respete por la edad. Y los chicos que son jóvenes no hacen los trámites de acuerdo a la edad del despachante. Y el despachante dice, yo tenía tu edad, vos no existías, yo ya estaba operando en esta aduana. Y son despachantes que hacían a máquina todo y están acostumbrados a hacer lo que los jóvenes de la aduana, pero ellos no entienden que los chicos que están ahí, por más que sean jóvenes, son la aduana, son el servicio aduanero. Uno puede hacer lo que quiere, querer en la primaria, pero ellos igual. Entonces se crea un ámbito tenso de trabajo. No es lo mismo que vos seas un despachante joven y hay gente joven ahí, trabajáis y bueno, tenés tu tiempo, no le molestes. Pero si vos te vas de una al choque con la aduana, y lamentablemente siempre vas a tener ese, no te van a respetar. Hay más que nada que son chicos que recién empiezan. A veces los chicos que recién empiezan cometen errores, vos le tienes que decir, no, para esto no es así, esto es así. El despachante le tiene que enseñar al aduanero cómo hacerlo y a veces no tiene paciencia el despachante para estar con la persona nueva que está en la aduana ahí. Quiere que le haga el trámite y si le hace macana, el despachante va y se queja. Entonces, a ver, está cambiando todas las cosas y eso es unos grandes problemas. Entonces, volvemos entonces, el pago del precio de la mercadería constituye la única prestación efectiva. Es decir, que no debe haber más nada, ni contraprestaciones. En caso de que la reventa tenga contraprestaciones, hay que hacer el ajuste según el artículo 8. ¿Se acuerdan? En INPO, lo mismo se hace acá. El precio que se pacta entre las partes debe ser independiente, no vinculada, es aceptado, por más que haya otras operaciones idénticas o similares a precios superiores, siempre que el valor no sea un valor demasiado bajo como para decir, bueno, ya demasiado, hay una alevosía en cuanto al precio que estás presentando. Pero si el precio está entre uno o dos, tres, un peso con 50, $1.50, $2, $3, acéptalo la transacción, no hay problema. Ahora sí hay un $10 de diferencia, ahí ya hay una alevosía, ¿no? Porque $10 por 1.120 bolsas es mucho impuesto que se está evadiendo. ¿Me entiende más o menos? Bueno. Por otra parte, para establecer como inaceptable el precio, es menester que la vinculación refleje en el mismo que haya afectado. En el caso de contrario, no es motivo suficiente para considerarlo como tal. Y si no se conocen, la aduana no tiene que, simplemente no puede decir nada. En estos casos se ajustará la base si corresponde por las desviaciones que pueda tener en los elementos de la definición, es decir, si hay algo sospechoso o algo que lleve a que se sospeche que hay un tercero que compra para un vinculado, se rechazará el precio aplicándose la base alternativa de idénticas, similares, mercadería vendida en el mercado interno, después mercadería que tengan un precio de fabricación, se tomará o un método más favorable. Pero es muy difícil esto, salvo que las investigaciones surjan de que el que está comprando está vinculado a otro comprador que le compra a este. Entonces, si se logra la conexión de la triangulación, se llega a triangular que estos tres están vinculados de manera no directa, sino indirectamente, se rechaza el valor de transacción. Vamos a hablar en criollo. La famosa vivada, pongo a otro que compre por mí para que no me descubran. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, y nivel comercial nos quedan 9 minutos, ¿no? Vamos a explicar esto. Nivel comercial se refiere a tu nivel comercial. Por ejemplo, nivel comercial, fabricante, revendedor, productor, fabricante, revendedor en caso de que exporte. El revendedor generalmente no puede descontar nada porque él no produce el producto. El fabricante, el fabricante o el productor sí puede hacer descuento al cliente que le compra. Por ejemplo, te compra toda la producción de trigo, toda la producción de papa, te compra exclusivamente
un monto de 10 camiones de papa a granel. Entonces le haces un descuento porque te estás comprando, es una compra realmente importante. Entonces el valor imponible se establecerá de acuerdo al nivel comercial correspondiente. En principio, olvídese el nivel comercial. En principio, el valor imponible es el valor facturado. Del valor facturado de acuerdo a la cantidad que compró el cliente. Nosotros le hacemos de acuerdo a la lista de descuento que se le hace a los mayoristas, a los grandes mayoristas, mayoristas, minoristas, revendedores, mayoristas, minoristas, distribuidores, revendedores y después compradores habituales, compradores habituales comunes. Entonces, de acuerdo primero el precio es para todo es igual. Lo único que impacta es la cantidad que te compra. De acuerdo a la cantidad que te compra, de acuerdo al monto FOB en dólares, hay un escalón o nivel en que se realiza la operación, productor, fabricante, revendedor, que exporta en virtud de un contrato o no. Si es un fabricante, ahora si usted produce obras de arte, y la persona que quiere exportar todos sus cuadros y hace un contrato con una persona que está en París, en el Louvre de París, y le vende los cuadros exclusivamente, va a tener un descuento. ¿Por qué? Porque es comprador exclusivo, ¿me entiendes? El fabricante lo mismo. Vos fabricás autos Volkswagen, fabricás 300 autos, esos autos yo te compra Servando, vamos a suponer que son Renault, te compra Servando estos autos, tiene su descuento porque de fabricante al revendedor va directamente. Entonces, hay un descuento del 10% o un descuento del 5, vamos a suponer, del 5 por cada auto, 5% por cada auto comprado. Entonces, tiene que ver también con la cantidad que te compran. Entonces, se, ex- se exporta en virtud del contrato, no influirá en el precio, valorar con el valor imponible siempre que las partes se encuentren en dicho nivel. Es decir, el productor le vende a un mayorista, ¿me entiendes? El productor de papa le está vendiendo al mercado mayorista de Encarnación, Paraguay. Entonces, tiene que ver el descuento. Hay que tener en cuenta eso, porque si el productor le vende a un minorista, 10 camiones de papa y le hace un descuento de mayorista, no se acepta. ¿Por qué? Porque no está en el mismo nivel comercial. No coincide el nivel. ¿Por qué? Porque el minorista tiene ya su tipo de descuento. Entonces, el productor de la mercadería le vende a su mayorista con un tipo de descuento. Al minorista tiene otro tipo de descuento y el revendedor tiene otro tipo de descuento. Del productor ahora, del fabricante al revendedor de automóviles tiene otro tipo de descuento. Entonces, cada uno tiene que analizarse. Bueno, hasta aquí quedamos entonces, estimada. Quedamos en la página 53, márquelo, porque tenemos que empezar a leer los distintos momentos. El elemento tiempo es muy importante en las operaciones. ¿Hasta acá se entendió? Bueno, bueno, le mando un saludo, que esté bien. Cualquier cosa que no pueda me avisa. Yo le grabo la clase para que usted la vea. Usted no va a poder ponerle el viernes, entonces yo le grabo la clase y ya le envío ya los días que usted no va a poder. Entonces usted no se pierde. Bueno, se pierde la clase, ¿no? Bueno, le mando un saludo. Acá desconecto entonces.